Pantalla completa. Ya. Esto lo voy a mandar por acá, porque no me permite. Ay, ya. Bueno, entonces, a ver, yo soy la doctora Katy Villarreal, soy docente del Hospital Sergio Bernales. Vamos el día de hoy, como les dije, a recuperar la clase de la semana pasada, que en realidad fue una de las primeras, es la evaluación del sistema de la conciencia. Son tres temas en realidad. El primero va a ser evaluación de la conciencia, luego vamos a hablar de el estado de coma y luego del síndrome confusional agudo, también llamado delirium. Bueno, los temas a tratar, los que le mencioné, eh, antes como de manera introductoria, vamos a entender lo siguiente. ¿Cómo se define la conciencia en general, ¿no? Es la capacidad que tiene un individuo de darse cuenta de sí mismo y del medio que lo rodea. O sea, es la interacción del individuo con el medio. Tanto, digamos, su conocimiento interno y su relación con el exterior, ¿no? Esta condición se supone es dinámica y la persona tiene además la percepción del tiempo, ¿ya? Si usted está alerta, significa que está despierto. Si el componente cualitativo de su conciencia es normal, implica que también está lúcido. Neurológicamente, entonces, la lucidez es la conservación del juicio de la realidad, ¿ya? Conciencia, entonces, es el proceso ya hablando en términos fisiológicos, médicos, es efectivamente un proceso fisiológico en el cual el individuo mantiene su estado de alerta con pleno conocimiento de sí mismo y de su entorno. Representa la suma de las actividades de toda la corteza cerebral. La conciencia, siguiendo a Posner y Plum, que son los estudiosos de todo lo que es la conciencia y sus componentes, por años han estudiado y ellos lo han dividido así. Desde su punto de vista clínico-funcional, consiste básicamente en los dos componentes, vigilia o fenómeno del despertar y el contenido de la conciencia. Entonces, para evaluación de la conciencia, yo tengo que hablar del contenido de la conciencia y del fenómeno del despertar. Cuando yo hablo del contenido de la conciencia, estoy evaluando las funciones mentales superiores que ustedes ya conocen. Estas más el fenómeno del despertar, ambas se evalúa la conciencia. O sea, cuando ustedes me dicen, ya evalué el estado de conciencia del paciente, no me están hablando del Glasgow, nada más, me están hablando del contenido de la conciencia, me están hablando que el paciente está en vigilia o no, ¿no? Entonces, ambas evaluaciones ya me estás evaluando todo lo que es conciencia. Entonces, cuando ya evaluamos alguna alteración de la conciencia, es porque hemos evaluado las vías anatómicas de la conciencia, que están compuestas por estructuras en forma de haces, fibras que conectan un sistema que se llama el sistema reticular activador ascendente, que recibe aferencias de todas las entradas somáticas sensoriales, ¿no? Todas las vías aferentes llegan a este sistema que viene a ser como un interruptor, ¿no? Y este emite otras fibras eferentes que van hacia los núcleos talámicos, hacia el cerebro basal anterior, hacia el hipotálamo, hacia el neocórtex. En una imagen se entiende mejor, ¿no? Las vías vienen por acá. Un ratito voy a... Ok, vienen vías somáticas hacia este sistema, ¿no? SARA le llaman también, ¿no? Hacia el SARA y luego de este salen otras vías a las diferentes partes del sistema nervioso para poder interactuar con ellas, que nos hablan muchas del sistema del sueño vigilia, del despertar, en qué momento el cerebro se despierta, ¿no? En qué momento se apaga, ante qué estímulos se apaga, ante qué estímulos se despierta, tiene un ritmo circadiano y todo ello va con el hipotálamo, el tálamo, el neocórtex, ¿no? Y eso lo maneja todo este sistema, el SARA. Entonces es el encargado, ese sistema, si falla, falla todo, ¿no? Porque es como un interruptor, como lo dice ahí. Entonces, eh, esta parte ya es básicamente lo que les he explicado. Ya vamos acá a las vías que involucran.
Estas vías involucran a los neurotransmisores, ¿ya? Los neurotransmisores que ustedes conocen, que están vinculados con el estado de ánimo, con factores depresivos, ¿no? Con activar, con apagar y activar, ¿no? Apagar, activar, apagar, activar. De hecho, varios fármacos actúan a nivel de estos neurotransmisores, los inhiben o los estimulan, ¿no? Tiene que ver mucho con el SARA también, ¿no? Ellas participan en las vías del SARA. Entonces, estas interacciones de estas vías, en última instancia, nos dan el mantenimiento del ciclo sueño-vigilia, que todo esté en equilibrio, digamos. Ok, entonces, cuando hay una lesión, ¿no? En este caso, una lesión tanto en un hemisferio como en el otro, como en ambos o en solamente uno, lo que sucede acá es que si es afectado una zona que justamente es de las estructuras que maneja el SARA, entonces vamos a tener desplazamiento de estructuras, efecto de masa y podemos tener herniaciones también. Y como la mayoría de veces que se ha explicado ya esto, todo lo que es del sistema nervioso tiene un sentido céfalo-caudal. Es decir, lo que sucede desde arriba, desde el sistema nervioso central, va descendiendo hacia a través del tallo encefálico y hablamos de mesencéfalo, protuberancia, médula, ¿no? Entonces, conforme va descendiendo, se va afectando todas las estructuras que interactúan con esas regiones, ¿no? Ahora lo vamos a evaluar más adelante. La relación entre los dos componentes de la conciencia sigue en un orden jerárquico, pero no recíproco. Esto es importante entender, que el contenido de la conciencia no puede darse sin un estado de vigilia. Obviamente no vamos a poder evaluar el contenido si el paciente no está despierto. Sin embargo, la vigilia puede presentarse en ausencia de contenido de conciencia, como lo hace el estado vegetativo. O sea, el paciente va a estar despierto, pero no va a tener la interacción con el medio, lo que hablábamos al inicio. Entonces, solo puede estar presente el contenido de la conciencia si es que el paciente está en vigilia. Si no, no, no. Y ya vamos a hablar de lo que es el estado vegetativo también. Entonces, Posner y Plum plantearon escenarios agudos y crónicos. Nosotros nos basamos en este capítulo en los escenarios agudos. Delirium, o también llamado síndrome confusional agudo, obnubilación, somnolencia, sopor y coma. ¿Ya? ¿Cómo evaluamos estos niveles? Las alteraciones agudas se dividen en sin alteración del estado de vigilia y con alteración del estado de vigilia. La que no es con alteración del estado de la vigilia es la confusión, que es un estado que se caracteriza por una torpeza intelectual, incoherencia de ideas, imposibilidad de apreciar exactamente las sensaciones que recibimos, pero no está en coma este paciente, ni en sopor profundo, ¿no? Está confuso nada más, por cualquier etiología, ¿no? Infecciosa, de repente tumores cerebrales o infartos cerebrales, metabólicas, tóxicas, ¿no? Farmacológicas, muchas causas que nos pueden dar confusión, entrar en un estado de confusión. Pero tenemos las otras que son con alteración del estado de vigilia, que está la obnubilación, donde está el paciente orientado en lugar y en tiempo, pero tiene dificultad para seguir la hilación del diálogo y la latencia de la respuesta es prolongada, ¿no? Tú le preguntas algo, para responderte se demora mucho, ¿no? El somnoliento, obviamente, ¿no? La somnolencia es ya alteración de la vigilia más evidente. La atención, francamente, es disminuida. El paciente bosteza permanentemente, mantiene sus esfínteres y cae fácilmente en el sueño superficial, ¿no? Es como el borrachito que está a punto de dormirse ya. En ese caso, eso es la somnolencia, ¿no? El sopor, y esto es importante que ustedes entiendan, el sopor en inglés se dice estupor, pero no es
del estupor que vamos a leer dentro de un ratito, eh, hay mucha confusión en esta palabra. Sopor, como nivel cuantitativo de la conciencia, no es posible mantener la alerta. Solo ante un estímulo verbal o doloroso se logra una fugaz vigilia, pero cesado este estímulo, vuelve al estado basal. Ese es el sopor, ¿ya? Y lo vamos a grabar como sopor y no como estupor, ¿ya? Sopor, simplemente. Y el famoso estupor, estupor, es otra cosa, ¿ya? El estupor es una condición en la que el paciente está despierto, pero con severa disminución de los movimientos espontáneos y el habla. Se describe la rigidez seria al levantar una extremidad del enfermo, por decir el brazo derecho, y este se mantiene la posición en la que tú se lo dejaste. No es que se cae, ¿no? Eso es parte de la rigidez seria y es parte de cuadros de emergencias psiquiátricas. Cuando hablamos de estupor, estamos hablando de este tipo de patología psiquiátrica. El estupor catatónico es un tipo de esquizofrenia, ¿no? El estupor maníaco en la enfermedad bipolar. Ambos son estupores, ¿ya? Que no tiene que ver con los niveles de la conciencia como lo que hemos mencionado hace un rato del sopor, ¿no? Ok, es necesario aclarar esto porque a veces uno lo lee y lo entiende como lo mismo. Entonces, lo que les decía del sopor, la severidad de este es definida por la magnitud del estímulo para lograr un despertar fugaz. Evitar catalogar este como superficial, medio o profundo. En realidad es un poco subjetivo o poco preciso, ¿ya? Es mejor describir la maniobra que has realizado y la respuesta que ha hecho el enfermo. Las maniobras van desde hablar en voz alta al examinador, sacudir un poco sus hombros o aplicar un estímulo doloroso. La famosa maniobra de Foix, esta maniobra consiste en comprimir con los dedos cordiales, ¿ya? La zona alta del ángulo de la mandíbula. Esa zona que todos podemos en este momento tocarnos, ¿no? La zona alta del ángulo de la mandíbula. Ese lugar se comprime con tus dedos cordiales y en el sopor la respuesta de tu paciente va desde un transitorio, despertar y la articulación de alguna palabra legible hasta una reacción de evitación y de defensa con una mueca de dolor al realizar esta maniobra, ¿no? Entonces, ¿qué se pone en evidencia en este caso? ¿Qué se pone en evidencia? En evidencia es una parálisis facial, ¿no? En este caso, la idea es que ustedes detecten que el paciente, o sea, esta maniobra se hizo tanto para describir a una parálisis facial como también para ver el nivel de cuantitativo de la conciencia en tu paciente, ¿no? Es una maniobra que se realiza, es la mejor, porque las otras que realizan, y seguro las habrán visto ustedes, es pellizcar las tetillas, ¿no? Seguro lo han visto, o de repente lo sacuden en hombros al paciente, pero la más efectiva es esta en realidad, ¿ya? Acá podemos ver las tres maneras de realizar esta maniobra en el estado de sopor, ¿no? Esto es lo que les decía hace un rato, ¿no? Al presionar con tus dedos cordiales la zona más alta del ángulo de la mandíbula, que es esta región de acá y esta región de acá, firmemente presionan el ángulo mandíbulo bilateral y evidenciamos esto, ¿no? Generalmente esto se da en los pacientes que han tenido un infarto cerebral, ¿no? En los infartos cerebrales, donde hay trastornos bruscos del nivel de la conciencia, vamos a evidenciar esta parálisis facial evidente. Ahora, no siempre se aplica para ello. Puede ser que el paciente esté en sopor por otra etiología que no sea un infarto. Igual tienes que utilizar esa maniobra, ¿no? ¿Qué es lo que tú esperas? Que el paciente te responda con un acto y un acto se define como la actitud de defensa contra un estímulo. En este caso, estímulos dolorosos. Entonces,
Ahí evidencias si tu paciente puede mover todas las extremidades o solo mueve una sola parte del cuerpo, ¿ya? Al evaluar el compromiso de la conciencia, ¿no? Estamos preguntándonos, ¿la lesión será focal, estructural? Estructural significa cuando se ha afectado el parénquima cerebral, o será difusa, tóxico-metabólica. De repente se ha intoxicado con alguna droga, o hay un tema de hiperglicemia, hipoglicemia, ¿no? Que no es una lesión del parénquima, sino es algo general del sistema nervioso, ¿no? Cualquier proceso que afecte de forma significativa los hemisferios cerebrales o sus estructuras subcorticales puede determinar alteraciones de la conciencia, ¿no? Las causas más frecuentes nos van a incluir el TEC, ¿no? Los traumatismos encefalocranianos, ya sea por accidente de tránsito, por golpes directos de la cabeza, etcétera. Ataques cerebrovasculares, como los que hemos mencionado, encefalopatías anóxico-isquémicas o hipóxico-isquémicas, que muchas de ellas se presentan, por ejemplo, en una operación, en una cirugía. Entran en paro en plena sala de operaciones y lo sacan mediante maniobras de DRCP. Sin embargo, el tiempo que ha transcurrido de la ausencia de la conciencia, del paro, eh, ha producido una encefalopatía con daño ya cerebral, ¿no? O sobredosis de drogas, tumores encefálicos, infecciones del sistema nervioso central, etcétera, ¿no? Esquemáticamente, las etiologías se pueden dividir en dos grandes grupos, ¿ya? Injurias primarias del sistema nervioso central y manifestaciones secundarias a alteraciones sistémicas. Y aquí vemos la tabla que nos indican, miren cuántas injurias pueden haber a nivel primario, ¿no? Todas ellas, y a nivel secundario todas ellas también. Tanto tóxicas como metabólicas, ¿no? Como vemos ahí. Eh, y definitivamente, ¿cómo vamos a llegar a estos diagnósticos? Ustedes tendrán exámenes auxiliares en emergencia que nos apoyen al diagnóstico clínico que estamos haciendo. Por ejemplo, mientras vamos examinando esto al paciente, ya hay otra persona que le está tomando, por ejemplo, obviamente las funciones vitales fueron lo primero que le tomaron, pero le están tomando un hemoglucotest, ¿no? O le están tomando un análisis de gases arteriales, porque ahí vamos a evidenciar problemas del medio interno, o también le estamos tomando exámenes como hemograma, ¿no? PCR, para ver si estamos frente a alguna infección de repente y que me está causando todo este trastorno, ¿no? La mayoría de las infecciones, las afecciones, perdón, secundarias, nos dan más un tema de síndrome confusional agudo, más las que son injurias directas, ¿no? Estas sí son con signos de focalización que vamos a evidenciar en el paciente, ya sea disartria, vemos hemiplejías, ¿no? El Babinski, por supuesto, que ustedes ya conocen. Lo primero es definir si estamos frente a un sopor o a un coma. Ya sabemos lo que es el sopor, que hemos dicho que no le vamos a dar grados leve, moderado y severo porque en realidad es muy cualitativo, ¿no? Necesitamos algo más objetivo, simplemente con las maniobras que hemos mencionado, decimos que está en sopor, y si no me responde a eso, que es, ahora vamos a definir coma, ¿qué es coma? Vamos a definirlo, ¿ya? Entonces nos preguntamos ahora, ya que hemos identificado cuál es la causa, ahora veamos si mi lesión es supratentorial o es infratentorial. Supra o infra tiene que ver con la tienda del cerebelo, ¿ya? Esa famosa tienda del cerebelo, en la anatomía, cuando uno estudia anatomía, ¿se acuerdan de la tienda del cerebelo? Es lo que nos llama lo que es supra por encima de la tienda del cerebelo y por debajo de la tienda del cerebelo. Todas las estructuras que están por encima y todas las que están por debajo. Entonces, una vez que ya yo identifique eso también, mediante exámenes auxiliares como una tomografía, ¿no? Lo más rápido que hay en una emergencia, ya evaluamos el compromiso cuantitativo de la conciencia y la actividad motora en mi paciente, ¿no? Entonces, un paciente en sopor profundo, como dice acá,
un estímulo nociceptivo intenso. Ustedes recuerdan lo que era el estímulo nociceptivo, ¿no? Eran estímulos dolorosos, térmicos, ¿no? Algesias en general. Todo ello me va a enviar señales hacia mi sistema nervioso por vías aferentes. Y luego yo lo voy a evidenciar en mi paciente con maniobras que me van, en este caso, producir dolor, como la maniobra de Foix, que ya le hemos explicado. Hace que el enfermo nos esboce una respuesta defensiva, la cual es denominado un acto. Cuando hay actos, significa que el paciente todavía no está en coma. Cuando hay actos. Por aquí, por ejemplo, aquí evaluamos un paciente, ¿no? Que nos puede hacer una mueca de dolor con el lado izquierdo de la cara y mover las extremidades superiores e inferiores de alguna manera en respuesta a ese dolor, de una forma que se llama intencionalidad defensiva. Este hecho nos va a implicar que hay una hemiplegia del lado derecho con la mueca izquierda y con alta probabilidad de que la lesión se encuentre en ese lado del sistema nervioso, ¿no? Entonces, la evaluación del coma se define, como dice ahí, ausencia de actos. El estímulo nociceptivo no es capaz de generar respuesta motora de intencionalidad o actos en el paciente, pero no nos excluye que existan movimientos reflejos organizados en el tronco encefálico, eso es otra cosa. Los actos son respuestas estructuradas del cerebro y que nos traducen una intención, ¿no? Una intención de defensa, digamos. Como dijimos hace un rato, una hemiplegia derecha, porque mi lesión está en el lado izquierdo, ¿no? Hace que sola me pueda defender con mis brazos y mi pierna del lado izquierdo, ¿no? Eso es lo que evidenciamos ante ello. Y existe lo que se llama la rigidez de decorticación, ¿no? Que también se llama coma con sinergia flexora, o también está la rigidez de descerebración con sinergia extensora. La flexora, como dice ahí, implica un nivel de daño rostral, y ya hemos dicho que rostral es de más arriba, caudal hacia abajo. Caudal es como que te vas hacia la caudequina, efectivamente, de ahí vienen esos términos. Y toda lesión va progresando desde céfalo, o sea, de rostral o cefálica a caudal, hacia abajo. Y va afectando todas las lesiones que vienen en orden, ¿no? En orden anatómico. Al realizar la maniobra de Foix o espontáneamente, el enfermo va a flexionar sus codos, ¿ya? Va a hacer una flexión de los codos, de las muñecas también, y de los dedos, de todos los dedos, con inclusión de los pulgares dentro de la mano. El cuello y las extremidades adoptan una postura de hiperextensión. Y si el daño es más caudal y el coma se profundiza mucho más, aparece, como dijimos, la rigidez de descerebración, donde hay una hiperextensión y una pronación de las extremidades superiores, ¿no? Ya esta vez están extendidas y están pronadas. La cabeza y las extremidades inferiores adoptan una postura de hiperextensión también. Y acá vemos las dos formas, ¿no? Esta es de hiperextensión y esta, o sea, descerebración es esta, y esta es de decorticación, que es la flexión, ¿no? Con la inclusión de los pulgares, como dijimos, ¿no? Y acá a nivel cefálico y de las extremidades vemos una hiperextensión, ¿no? Hiperextensión del cuello y cabeza, ¿no? Ok, creo que esta parte sí se ha entendido. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento para continuar, chicos? ¿Se está entendiendo? Sí se está entendiendo, doctora. Ok, perfecto. Entonces, ya sabemos definir lo que es un estado antes de un coma y un estado de coma. Entonces, el estado de coma involucra el concepto de deterioro rostro-caudal. ¿Frente a qué? Frente a las noxas focales o difusas, y es un indicador de un proceso dinámico y evolutivo. En la medida que se intensifica el daño rostro-caudal, se llega a un coma sin ningún tipo de respuesta, o coma carus se llama.
Otra característica del coma es que el apremio vegetativo, caracterizado por inestabilidad de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, de la diuresis, sudoración y regulación de la temperatura, se va dando o sea, comienza a tener picos de presión alta, taquicardias, ¿no? O sea, comienza a haber oligoanuria de repente, hay hipersudoración, ¿no? Diaforesis y la temperatura se desregula totalmente, ¿no? Entonces, la evaluación se da mediante la escala, perdón, de coma de Glasgow, el cual va de los 3 a los 15 puntos y ustedes ya lo conocen esto, ¿no? Es lo que más seguro han hecho durante su práctica, es sacar la escala de Glasgow en el paciente, ¿no? Y en realidad los puntajes, no hay ningún cero acá, porque el puntaje mínimo es 3, porque el puntaje por respuesta clínica, el mínimo es 1, ¿no? El mínimo es 1. Acá lo vemos mejor, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le decimos al paciente para la evaluación ocular? Primero, la espontánea son 4 puntos, ¿ya? Ante órdenes verbales, le decimos, abre los ojos, ¿no? Y nos abre los ojos, le ponemos 3 puntos. Si le decimos, pero no los abre, pero le hacemos de repente un estímulo doloroso, ahí sí los abre. Ahí le ponemos 2 puntos. Y si no hay ni una respuesta, un punto. Igual, en la respuesta verbal, le decimos, ¿en qué año estamos? Y de repente te responde un año, pero no es el año real, es otro año, ¿no? Ahí ya te habla de si está orientado o no está orientado. Si te dice el año, obviamente le pones 5 puntos. Si te dice otro año, le pones 4. Si te responde, en vez de responderte un número, te responde otra palabra que no tiene que ver, como por ejemplo madre, ¿no? Entonces tú le pones, que viene a ser respuesta inapropiada, le pones 3 puntos. A los ruidos incomprensibles, es decir, gritos, gruñidos, quejidos, pero no hay palabra alguna, ahí le pones 2. Y cuando no hay respuesta, le pones 1. En la respuesta motora también. A ver, muéstrame tus dedos, ¿no? Entonces te obedece, le pones 6 puntos. No te muestra los dedos, pero te localiza el dolor. Le haces un estímulo oroso, te localiza el dolor, 5 puntos. Movimiento de retracción, le haces un estímulo doloroso y retira, entonces 4 puntos. 3 puntos es ya las respuestas de coma, ¿no? El estado de coma de decorticación primero, que es la flexión, y descerebración, que es la siguiente, ¿no? Este sería 3, este es 2, y sin respuesta 1, pues, ¿no? Entonces, esto creo que está más claro que el agua. Ahora vamos a la evaluación de las pupilas. Eso es otro cantar. Tienes tu linternita blanca, ¿no? Vas y te diriges. Ya les he enseñado de atrás hacia adelante, ¿ya? Nunca directo, nunca se señala con la linterna directo a los ojos. Se va desde atrás, detrás de la oreja viene la luz y te proyectas hacia por delante, casi en un ángulo casi directo, no tan directo, ¿ya? Llegas como a un ángulo entre el ojo y la linterna que haga un ángulo de 25 grados por ahí. Hasta ahí llegas para no alterar ninguna otra respuesta en el paciente, ¿ya? Entonces, con la linterna comienzas a acercarte desde atrás, ¿ya? Hasta un ángulo de 25 grados con los ojos, ¿no? Entonces, ¿qué evidencias ahí? El movimiento de las pupilas, ¿no? Cuando las pupilas son puntiformes, digamos, son mióticas casi. No puntiformes, mióticas, están chiquitas, pero reaccionan cada vez que le evalúas tanto la derecha como la izquierda, son pupilas diencefálicas, ¿ya? La afectación es a nivel del diencéfalo. Si estamos frente a una anisocoria, o sea, un paciente que tiene un ojo midriático y el otro miótico, entonces, o a reactivo, ¿no? Está habiendo compresión del tercer par craneal, ¿no? En este caso del izquierdo, que es el que te está haciendo la midriasis. Si es metabólico, vas a verlos
tanto mióticos, pero reactivos, ¿ya? Metabólico es miótico y reactivo al mismo tiempo. Las pupilas mesencefálicas son midriáticas las dos y poco reactivas o arreactivas, ¿ya? Las mesencefálicas, directas, a este nivel. Las tectales, tectum, ¿no? La llaman atetosis pupilar o hipus, son midriáticas las dos, ¿ya? Midriáticas. Y las que están a nivel del ponto, ¿no? Del puente, pontinas, estas son puntiformes y también son reactivas, ¿ya? Reactivas. Por si acaso yo les voy a dar los PPT como me pidió su delegada. Ahora terminando la clase se los voy a colgar ahí, no se preocupen. El examen de la mirada reflejo oculocefálico, ¿ya? Es otra evaluación del examen neurológico de la conciencia. En este caso, hay que ver la desviación normal. Se llama desviación conjugada de la mirada en el plano horizontal y en el plano vertical u oblicuo. Entonces, cuando es en el plano horizontal, con hemiplejía del lado opuesto, nos indica que la lesión está en el lóbulo frontal del lado al que se desvía la mirada, ¿ya? Esto es el famoso, los ojos de muñeca, ¿no? Los ojos de muñeca que no se mueven de su lugar, ¿no? Cuando tú haces el movimiento giratorio horizontal de la cabeza, vas a ver que tus ojos se van al lado opuesto, ¿no? Mientras rotas al lado izquierdo, tu mirada se va hacia el lado derecho. La desviación conjugada de la mirada en el plano horizontal con una hemiplejía del mismo lado nos indica una lesión del puente del lado contrario, ¿ya? Si es que se produce al mismo lado, ¿no? La mirada no conjugada, ¿ya? Y desviación en el plano vertical u oblicuo se debe sospechar de una noxa estructural intrínseca del tallo encefálico, ¿ya? Acá vemos el reflejo oculocefálico con tronco intacto, ¿ya? El tronco está intacto, no hay afección de protuberancia, de nada. Aquí rotamos hacia la derecha la cabeza y vemos que los ojitos se van hacia la izquierda. Igual, acá rotamos hacia la izquierda y los ojitos se vienen hacia la derecha. Aquí echamos al paciente hacia atrás y sus ojitos se van hacia abajo. Hacemos lo contrario, la cabeza hacia adelante y sus ojitos se van hacia arriba. Entonces, esto es lo esperado, digamos, ¿no? Lo patológico es esto, ¿no? Lesión del tronco rostral y lesión de tronco caudal, ¿no? En este caso, no sé si ustedes se dan cuenta, pero aquí cuando el paciente cuando nosotros hacemos el giro de la cabeza hacia la derecha, los ojos ya no se van, como en este caso, hacia la izquierda, se quedan ahí intactos. Igual, ¿no? Acá también damos hacia la izquierda el giro y los ojos no voltean hacia la derecha, sino se quedan como una mirada intacta. Igual acá, ¿no? No se produce la desviación normal vertical de la mirada tampoco, ¿no? Ok. Ahora, el reflejo óculo vestibular, ese es otro reflejo. Al examinar a un paciente en coma, usamos agua fría, francamente fría, ¿ya? En un paciente con coma se irriga el CAE, el conducto auditivo externo, con agua a 4 grados centígrados. Usar el máximo estímulo, dice ahí, para buscar la mínima respuesta. No se debe emplear agua caliente en más de 44 grados, ¿ya? 30 grados es frío para un examen funcional normal del octavo par craneal en un paciente despierto y 17 grados para un diagnóstico de parálisis vestibular. Ok. El reflejo, en este caso, el estímulo, ¿no? Con agua fría de un lado, ¿ya? Lleva la desviación tónica de la mirada a este mismo lado, al lado donde le has instilado el agua fría, tanto de un lado como del otro, ¿no? Pero pasa lo contrario con agua caliente. Si tú estimulas agua caliente, la mirada se va hacia el otro lado.
Igualmente, si estimulas agua caliente aquí, la mirada se va al contralateral. Eso es lo normal. Simultáneamente, ambos conductos auditivos en la lesión vertical, la respuesta en el agua fría produce una desviación tónica de la mirada hacia abajo y con agua caliente hacia arriba. ¿Ya? Entonces, la desviación tónica de un solo ojo indica lesión del fascículo longitudinal medial, llamada lesión intrínseca del tronco. ¿Ya? Cuando hay lesión de tronco, va a suceder esto. Como dije acá, el agua a 4 grados en el conducto auditivo y no más de 44 en el caso del agua caliente. ¿Ya? La ausencia absoluta de la respuesta indica un daño masivo del todo el tallo encefálico, ¿no? Ok. El patrón respiratorio también se evalúa, que también nos da información. Esto es viendo siempre de rostral a caudal, como le expliqué de un inicio. ¿Ya? El daño se va desde arriba hacia abajo. Va incrementando todo, se va herniando el paciente, ¿no? En ese sentido. Entonces, todo esto va fallando, ¿no? La respiración de Cheyne-Stokes, cuando la lesión se ha dado a nivel de diencéfalo, la hiperventilación neurógena central se da cuando el daño está en el mesencéfalo, la apnéustica cuando está en el puente caudal, ¿no? Puente caudal, en la parte del puente pero hacia caudal. El gasping o boqueo en salva se da a nivel de la protuberancia, sí o sí, a nivel de toda la protuberancia, y el nivel, la atáxica de Biot se da cuando está en el bulbo, ¿ya? En el bulbo raquídeo. Cuando ya estás en el bulbo raquídeo, se da la atáxica de Biot, ¿no? Esa es la forma como se evalúa los patrones respiratorios. Entonces, como dije aquí, la de Cheyne-Stokes, la lesión diencefálica, puede aparecer en cefalopatías metabólicas, en los adultos mayores, en las grandes alturas, ¿ya? Esto es importante. La hiperventilación neurógena central se da por compensación a la alteración de la homeostasis del equilibrio ácido-base, tumores de la calota o del tegmento del tallo encefálico. En cualquier parte de estos casos se da la hiperventilación neurógena central. La apnéustica se da cuando hay lesión de la porción más inferior de la protuberancia, ¿ya? Esa es la pontocaudal que dijimos hace un rato. La en salvas o boqueo o en gasping se da cuando el paciente entra en paro cardiorrespiratorio. Y la táxica o de Biot se da cuando el paciente está moribundo, cuando ya el daño es vulvar y el paciente entra en paro y muerte ya en cualquier momento, ¿no? Es la inminente, la muerte inminente. Eso siempre que se cumple de la forma rostro caudal, ¿no? De esta manera. No se olviden de esta parte. Ok, en resumen, este es un cuadrito que nos resume todo lo que hemos mencionado, el nivel de la lesión, el tipo de respiración, cómo están las pupilas, los reflejos oculomotores, vestibulares y la respuesta motora que presenta en ese momento el paciente. Bien, entonces lo que dijimos hace un rato en coma. El coma es la ausencia de actos, es la ausencia total de vigilia y del contenido de la conciencia en forma persistente. Más a una hora, eso está establecido ya. Si es más de una hora, para evitar o sea, para evitar la confusión con estados transitorios como el síncope, por ejemplo. Porque yo también puedo decir ausencia de vigilia en un paciente que se ha desmayado recién y digo que está en coma. No, ¿no? Tiene que haber pasado más de una hora para que yo diga que un paciente está en coma cuando ya no hay respuesta de actos y tampoco hay vigilia, ¿no? Aquel estado en el que existe pérdida de la relación y conciencia de sí mismo sumado a la ausencia del fenómeno del despertar, o sea, la vigilia. El estado del delirium debe ser considerado, lo que ya les dije en un inicio, el delirium o síndrome confusional agudo se considera como un síndrome clínico intermedio que eventualmente puede evolucionar tanto hacia el lado como al otro del espectro, es decir, hacia el coma
o al sopor y luego el despertar, ¿no? El coma es un estado transicional que puede evolucionar a la mejoría de la conciencia o hacia el estado vegetativo o al de mínima conciencia o muerte cerebral, cualquiera de ellos. La duración del coma se va a limitar generalmente a un periodo entre 2 a 4 semanas. Entre el 1 a 14% de los pacientes en coma evolucionan a una situación denominada por Janet y Plum estado vegetativo, ¿no? Eso es lo que mencionamos hace un rato, porque el estado vegetativo es ese estado donde el paciente preserva la vigilia, sin embargo, está totalmente desconectado del medio que lo rodea. Es el típico paciente que ha tenido, por ejemplo, una lesión hipóxico-isquémica, ¿no? Producto de una... de estos pacientes tenemos muchos, ¿no? Por ejemplo, pacientes que han salido de una operación y entran en paro, ¿no? Y los sacan del paro mediante maniobras de reanimación, pero ya el daño encefálico está hecho. Entonces son los pacientes que sí se despiertan, tienen una mirada perdida, ¿no? Pero defecan, hacen su diuresis, ¿no? O sea, eso se mantiene, sin embargo, está desconectado del medio totalmente. Y seguro habrán visto pacientes así en sus hospitales. La función cardiorrespiratoria y de los pares craneales está intacta. Se trata de pacientes que tuvieron coma y que han recuperado el ciclo sueño-vigilia mediado por el SARA. Estos pacientes pueden evolucionar en la mayoría de los casos hacia una mejoría del contenido de la conciencia o persistir sin cambios de su estado neurológico, constituyendo para algunos autores el estado vegetativo persistente, ¿no? Cuyo límite diagnóstico del tiempo es controversial en realidad, ¿no? Entonces, el estado vegetativo es el resultado de injurias traumáticas o anóxico-isquémicas, determinando un daño cortical extenso con variada extensión al tronco encefálico. Los pacientes abren sus ojos espontáneamente, pero no son capaces de fijar la mirada, seguir visualmente a las personas u objetos móviles, ni cumplir órdenes tampoco. El estado vegetativo tiene criterios diagnósticos, ¿no? No evidencia de conciencia en sí mismo, no evidencia de respuesta cognitiva voluntaria, sostenida y reproducible, no evidencia de comprensión o expresión del lenguaje, presencia del ciclo sueño-vigilia, funciones hipotalámicas y del tronco encefálico suficientes para mantener la vida, y reflejos craneales y espinales preservados en forma variable, ¿no? Ustedes dirán, sí, pero yo he visto un paciente en que sí es un estado vegetativo, pero hay otros casos que se parece al estado vegetativo y, por ejemplo, tú le dices, lo único que te hace caso cuando le dices, abre la boca, abren la boca, ¿no? Y, y sí, te hacen caso. Entonces dices, pero total, no que no estaba conectado con el medio, es que eso ya no es estado vegetativo, eso es otra clasificación que se llama estado de mínima conciencia, donde también va a estar la vigilia preservada, va a tener cierta respuesta a algunos estímulos, como por decir que abra la boca y punto, y no te obedecen otra cosa más, ¿no? Entonces ahí ya basta que te respondan de un estímulo, así sea uno solo, ya pasa a ser estado de mínima conciencia, ¿no? Ya pasa del estado vegetativo al estado de mínima conciencia. Y tú no sabes si va a mejorar más el contenido. De repente, quién sabe, en el tiempo sigue funcionando el contenido, mejora el contenido de la conciencia. Entonces, existen dos tipos de estado vegetativo, el persistente y el permanente. El persistente es aquel que se mantiene más de un mes. El permanente es aquel que se mantiene más de 12 meses en la injuria encefálica traumática o más de 3 meses en la no traumática. ¿Ya? El estado de mínima conciencia, como les dije hace un rato, incluye a los pacientes que tienen alteraciones globales de la conciencia con elementos de vigilia y que se diferencian del vegetativo en el que presenta evidencia intermitente de la conciencia de sí mismo y del medio que lo rodea. Son pacientes que no reúnen los criterios para el diagnóstico ni de coma ni de estado vegetativo, ¿ya? Estos pacientes tienen un mejor pronóstico que los que presentan estado vegetativo persistente. Y la muerte cerebral, los criterios para muerte cerebral tenemos que entender
cuando hay una lesión irreversible del tallo encefálico. Para el diagnóstico de muerte encefálica debe haber daño irreversible y conocido como del encéfalo, ¿no? Como coma de pase, así se llama, y donde la única función que se mantiene es la actividad cardíaca y hemodinámica, nada más, que probablemente estén, digamos, conectados a aparatos que lo mantengan. Más aún, estas requieren de apoyo de fármacos vasoactivos, porque si les quitas los fármacos, de repente se hipotensan y se mueren. Al examinar al paciente hay un coma sin respuesta y existe la firme evidencia de un daño irreversible del tallo del encéfalo, es decir, pupilas midriáticas y no reactivas, reflejos oculocefálicos ausentes y reflejo oculovestibular ausente. La irrigación del agua, ¿no? O sea, el estímulo de forma independiente y no simultánea no genera ninguna respuesta. Eh, hay reflejos corneanos, perdón, ausentes y la prueba del apnea también. Eh, la respuesta solo es posible mantenerla con un ventilador mecánico, ¿no? Es la prueba del apnea. Consiste en mantener un flujo de oxígeno a través de la cánula introducida en el tubo traqueal y así evitar la hipoxemia. Se debe detener el ventilador mecánico hasta que la presión parcial de CO2 aumente sobre 60 milímetros de mercurio y este es el estímulo más poderoso para disparar el centro respiratorio automático del bulbo. De no ocurrir respuesta, significa que no hay respiración espontánea y que solo se mantiene con el ventilador mecánico. Es decir, volvemos a otro criterio de muerte cerebral. Entonces, cuando cumplen esos criterios y hay certeza de que la causa exacta de la lesión encefálica es irreversible, si se conoce la causa exacta de esta lesión, ya se puede establecer el diagnóstico de muerte encefálica. Pero hay situaciones de excepción, ¿no? Hay situaciones de excepción. El coma en el recién nacido y en los lactantes, por ejemplo, es una de ellas. El coma por hipotermia es otra. El coma por intoxicación por drogas es otra excepción. El coma post-RCP también es otra excepción. Y el coma de causa no conocida también, ¿no? Está en como causas no conocidas. No existen consensos en estos casos en particular y dependerá de la legislación de cada país, ¿no? Eso dependerá de cada país. Bueno, esos son los criterios que ya hemos mencionado, que se dieron en el año 81 y todavía persisten. No ha habido muchos cambios y solo dependerá de las legislaciones de cada país para que hagan algún cambio que tengan que hacer, ¿no? Diagnósticos diferenciales, estos son importantes, ¿ya? El mutismo asinético, seguro han escuchado de él, es un estado de alerta parcial o completo en el cual el sujeto permanece inmóvil, sin emitir lenguaje, fundamentalmente cuando no se le estimula, pero puede pasar, pensar y formarse impresiones acerca de las cosas. Sus causas principales son la hidrocefalia comunicante y las lesiones focalizadas en el lóbulo frontal y en los núcleos talámicos mediales. Habrán escuchado del síndrome o habrán leído el síndrome del lóbulo frontal, ¿no? El mutismo asinético es lo clásico de él, ¿no? Está dentro de sus características. La catatonia o coma psicógeno, eso es otro tipo de patología, pero más psiquiátrica en este caso, ¿no? El mutismo cinético sí hay una lesión orgánica, en cambio acá no. Acá es un tema de un coma psicógeno, también llamada catatonia, ¿no? Hay disminución de la movilidad, escasos movimientos voluntarios o reactivos, mutismo, ¿no? Debido a un cuadro de psicosis mayor, por ejemplo, de esquizofrenia o de depresión mayor. Es característica la flexibilidad seria, es decir, lo que hablamos hace un rato, ¿no? Las extremidades la conservan en la postura que tú se las pones, no dejan que se caiga, ¿no? El brazo, tú le levantas el brazo y lo dejas en una posición y ellos lo dejan en esa posición. Pero un paciente que realmente tiene una afección, por gravedad el brazo va a caer. No, esta no. Esta mantiene la postura. Al recuperar, la conciencia puede recordar hechos que sucedieron durante ese estado de catatonia y la sintomatología es muy similar al mutismo cinético, ¿ah? Se parece mucho, pero en la situación de la catatonia no hay signos clínicos de lesión cerebral, ¿no? Ok,
Luego viene también otro que es otro diagnóstico diferencial, está el síndrome del cautiverio o del estado de enclaustramiento. En este caso, el individuo está despierto, conserva los movimientos oculares voluntarios en dirección vertical y la elevación de los párpados. Sus pupilas son reactivas, pero carece de medios para emitir palabras o para realizar movimientos voluntarios de la cara, de la faringe, de extremidades, para indicar que está despierto. Las principales causas son las neuropatías motoras graves y la hemorragia o infarto localizado en la porción ventral de la protuberancia, ¿no? Este también tiene que ver con lesión de órgano. La abulia se caracteriza por lentitud física y mental, además de incapacidad para iniciar actividades. Esta es una forma más leve del mutismo asinético y se debe a lesiones del lóbulo frontal también. Ok, para finalizar, el síndrome confusional agudo es el síndrome que también su otra denominación es delirium, también conocido como delirium, o síndrome confusional agudo, es a causa de un problema orgánico agudo. Hay un estado alterado de la conciencia y de la atención que asocia alteraciones en la percepción, en el pensamiento, en la memoria, emoción y otras funciones cognitivas. Van a haber alteraciones, pero que tienen eh, ondulantes, ¿no? De comportamiento ondulante. Puede haber trastornos vegetativos, por ejemplo, sudoración, taquicardia, hipo o hipertensión, que en ocasiones son graves, por ejemplo, el delirium tremens. El síndrome confusional agudo representa una de las urgencias médicas más frecuentes entre todas las personas de la edad avanzada. De hecho, en el adulto mayor, es precipitado por ingesta de opioides y benzodiazepinas. Así que no abusemos en nuestros abuelitos, por favor, de darle benzodiazepinas para que se duerma, dicen. Para que se duerma hay que darle su clonazepam, su alprazolam, ¿no? Pero esto está estimulando que en cualquier momento la causa de lo que sea que le afecte el sistema nervioso le va a exacerbar mucho más el delirium. ¿Ya? Y los opioides, es decir, darle tramadol. Tramadol para todos los dolores le dan tramadol a los abuelitos, cuando le podrían dar de repente paracetamol, algo más leve para ellos, menos lesivo, menos efectos colaterales, como es el delirium, ¿ya? Son los fármacos en el top, ni siquiera top 10, es lo que más le dan a todos los abuelos, ¿no? Entonces hay que evitar darle estos medicamentos, ¿ya? Las causas, como ustedes verán, son las mismas que mencioné al inicio, cuando habían lesiones tanto agudas como crónicas del sistema nervioso, ¿no? Y que podían ser drogas, toxinas, infecciones, ¿no? Como también pueden ser trastornos metabólicos, que ya hemos mencionado también, trastornos cerebrales intrínsecos, ¿no? Ya sean infecciones, convulsiones, lesiones por encefalopatía hipertensiva, desórdenes psiquiátricos también están aquí, ¿no? Y fallo orgánico sistémico, ¿no? De enfermedades sistémicas que han llegado a falla de órganos y termina también en síndrome confusional o también encefalopatía aguda, es su otro sinónimo de síndrome confusional agudo, ¿ya? Y eso puede ser secundario a insuficiencia renal, insuficiencia hepática, pulmonar, etcétera, ¿no? Trastornos físicos también pueden ser por quemaduras. Las quemaduras también pueden exacerbar este síndrome confusional, la electrocución, la hipertermia, la hipotermia, bueno, todos ellos, ¿no? Las manifestaciones clínicas son importantes que las entiendan, ¿no? Son fluctuaciones del nivel de la vigilancia, como momentos de alerta y de atención, pero también otros de marcada inatención y más bien confusos. El paciente te dice, acabo de ver que ha pasado una enfermera con su manto blanco y me estaba saludando, y en realidad no hay nadie, ¿no? O sea, tienen alucinaciones. Alucinaciones visuales, alucinaciones, también te dicen que escuchan cosas, que ven cosas, ¿no? Que sienten que lo tocan, ¿no? Cuando en realidad no hay nada, ¿no?
Alteraciones en la atención, esta es característica central del síndrome confusional. El paciente es incapaz de focalizar y mantener su atención sobre una actividad, aunque sea muy sencilla como enumerar los meses del año o repetir una serie corta de números. En los momentos de mayor vigilia y alerta, el paciente tiene trastornos del pensamiento, que es incoherente, no solo está desorientado en el espacio y en el tiempo, sino que confunde lugares y personas. Hay trastornos de la percepción, ilusiones y alucinaciones, como ya mencionamos. Cambios de la conducta, agitación, irritabilidad, agresividad, ¿no? O lo contrario, apatía o inactividad. Claro, existe el síndrome confusional agudo de agitación y el síndrome confusional agudo de inactividad, ¿no? Trastornos de todas las funciones cognitivas como la memoria, por lo que recuerda con dificultad acontecimientos del pasado y no fija una nueva información. El lenguaje está desorganizado, la praxia está alterada, pero estas alteraciones no se pueden catalogar como afasias o apraxias, ¿no? Dado que ocurren en este contexto de una marcada inatención por el síndrome confusional. Y también van a haber alteraciones del sueño, como el insomnio, puede haber hipersomnia también, o inversión del ciclo del ritmo vigilia-sueño también. Bien, nuestras conclusiones, bueno, hay que saber evaluar y el manejo inicial de los pacientes con alteraciones del estado de la conciencia y este nos constituye pues un verdadero desafío para el clínico en general en la emergencia, ¿no? Constituye un continuo de alteraciones muy dinámicas en su presentación y evolución, como hemos visto, que van desde el estado normal de la conciencia a la no respuesta total. Pueden deberse a factores muy variados, como hemos visto, que incluyen injurias primarias del sistema nervioso como fenómenos sistémicos que afectan secundariamente al encéfalo. Acá la anamnesis y la exploración física son la base del diagnóstico neurológico. Permiten realizar el diagnóstico sindrómico y localizar la lesión y la disfunción del sistema nervioso. El patrón de la temporalidad de la aparición de los síntomas, junto con la sintomatología asociada y los antecedentes personales, patológicos y familiares, nos ayudarán a identificar la causa. Y la exploración neurológica debe ser de forma ordenada, sistematizada, prestando especial atención al problema que ha motivado la consulta y a los síntomas que se hayan detectado durante la anamnesis del paciente, ¿no? Las pruebas complementarias tienen una utilidad confirmatoria, si bien el diagnóstico de muchas enfermedades neurológicas sigue siendo esencialmente clínico, su pronóstico es difícil de predecir en las primeras etapas, ¿no? Depende de la etiología del proceso, del grado de afección encefálica y del adecuado manejo del clínico inicial, constituyéndose, por tanto, una emergencia real neurológica. Para terminar, chicos, ya hemos terminado en realidad, les hago esta preguntita a todo el escenario. A ver, si me la pueden, vamos a ver qué tan atentos han estado a la exposición. A ver, dice, en un coma con ausencia de respuesta motora, pupilas puntiformes y reactivas, ausencia de reflejos oculocefálicos y respiración apnéustica, ¿qué nivel de deterioro rostro-caudal asigna a este enfermo? Diencefálico, mesencefálico, puente rostral, puente caudal o bulbo. Chicos, Bulbo. ¿todos de acuerdo con su compañero? Recuerden que les dije que revisen bien la forma de presentación. Les hice un cuadrito incluso al final, un cuadrito de cómo es la presentación. Puente es puente caudal, creo. Puente caudal. Sería ¿Todos de acuerdo? mesencéfalo. ¿Cómo?
Mesencéfalo, por lo que dice que Mesencéfalo. hay midriasis. Pupilas puntiformes, dice. Ausencia de reflejos óculos-cefálicos y respiración apnéustica. Apnéustica. También les dije eso, la respiración apnéustica. Es más o menos Ah, ya, así, entonces sería más o protuberancia. menos es como va a venir el examen, chicos. Ya les voy diciendo. Preguntas, Doctora, ¿sí? sería protuberancia entonces, por la O respiración sea, amniótica. puente. Mm, Bueno, Ajá. Fuente caudal. Protuberancia o pontino o puente es lo mismo, son sinónimos. Ujú. Puente caudal, muy bien. Para los que estuvieran atentos, sí, prestan atención. Y bueno, más o menos así es lo que tienen que estudiar para su examen, chicos. Espero que haya sido de mucha información para ustedes, lo hayan entendido sobre todo, les aporte lo que ya seguro habían revisado, pero esto espero que les haya aclarado más sus dudas. De todo caso, tienen a la delegada para cualquier duda, me lo conversan a través de ella, ¿ya? Listo, chicos.